Bienvenidos todos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es el título de la predicación de hoy, en continuación a la revisión que estamos haciendo de los requisitos que todo varón que aspira a ser pastor, anciano en una iglesia, debe de reunir. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, el único Dios vivo y verdadero, el creador de todo el universo, de todo lo que vemos, lo que no vemos, el soberano, el dueño de todo. Y a pesar de esa majestad única, tú has querido bendecir a tu pueblo, a tus criaturas, a tus hijos, escogiéndonos desde antes de la fundación de los siglos y dándonos el privilegio de formar parte de tu familia, porque nos has predestinado para ser adoptados hijos tuyos por pura gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor, te damos gracias. Y ahora queremos rogarte que tú abras nuestro corazón, que podamos considerar tu palabra, que podamos estar atentos a tu voz y poder decidir en nuestro corazón hacer tu voluntad, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente, a los jóvenes, especialmente a los adolescentes que ya llegan a este momento de la predicación de la palabra, para que desde esta edad temprana tu palabra haga la obra en ellos, esa obra que tú quieres que haga tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestro texto de hoy, hermanos, en Tito capítulo 1, y vamos a leer versículos del 7 al 9. Dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos revisando, como les decía hace unos momentos, los requisitos para ser un pastor en la iglesia. Y antes de continuar, a manera de introducción, me gustaría hacer énfasis en un par de asuntos, un par de apuntes que me llevé desde el domingo antepasado. Y el primero es que bíblicamente, aunque parece, o por lo menos para mí es evidente, es obvio, pero no quiero dejar de subrayarlo. Bíblicamente, el oficio de pastor está limitado al varón. La mujer no ha sido llamada a esa responsabilidad de ser pastor. Esto es claro en la Escritura. Hay varios pasajes que corroboran esto, como primera a Timoteo capítulo 2, primera a Timoteo capítulo 3, Corintios, etcétera, etcétera. Y este pasaje que hemos leído nosotros desde hace unos 15 días, es evidente cuando dice que el que va a ser un anciano tiene que ser marido de una sola mujer. Es evidente que al ser un marido tiene que ser un varón, por más que hoy en día la sociedad nos diga o nos quiera decir otra cosa. Ahora, para que un hombre llegue a reunir los requisitos listados en la carta a Tito, hay una condición sine qua non, es decir, ineludible. Ese hombre tiene que tener una transformación total de su ser. En otras palabras, debe nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando Dios realiza la obra de regeneración por medio del Espíritu Santo en el corazón de ese hombre. Y eso a su vez ocurre cuando ese hombre escucha el Evangelio, cree
en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como Señor de su vida. Toda esa transformación la efectúa Dios por gracia. Necesitamos oír la palabra y creer el Evangelio. En el mensaje de hace 2 semanas, y este es uno de los este sería el segundo énfasis. En el mensaje de hace 2 semanas consideramos el requisito de ser irreprensible marido de una sola mujer. Y en aquella ocasión les decía que ser marido de una sola mujer podía implicar, entre otras cosas, no ser divorciado y vuelto a casar. Pues al hacerlo, sería marido de más de una mujer, porque seguiría unido en una sola carne a las 2 mujeres. El énfasis que quiero hacer, para no dejarlo de lado, es que un divorcio, indudablemente, es algo muy, muy triste, es algo no deseado. Pienso que nadie se casa con la intención de divorciarse. Más bien es algo muy doloroso, es algo que deja secuelas muy dañinas en mucha gente, no solamente en la pareja que se divorcia, sino alrededor, en su entorno cercano. Deja mucha tristeza, dolor, heridas que tardarán seguramente en sanar. Dios de ninguna manera desea que un matrimonio llegue al divorcio. Pero, y este es el énfasis, pero nuestro Dios es misericordioso y se compadece de las personas que están sufriendo por haber atravesado por la experiencia de un divorcio. Él está ahí como refugio, con los brazos abiertos, y al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, no lo rechaza, lo recibe en sus brazos. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. En la iglesia no es la excepción, y hay gente que se ha divorciado. Y a lo mejor su culpa, su sensación de culpa, de indignidad está presente, pero quiero decirte que el Señor Jesucristo se compadece, de compadecer, y Él está ahí como refugio. Pero cuando hablamos de los requisitos o de las cualidades para un pastor, Dios también es claro y dice: tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que permanecer fiel a su mujer, tiene que permanecer fiel al pacto matrimonial. Son 2 situaciones. Cuando estamos hablando, en este caso, de los requisitos para ser anciano o pastor, ese es un requisito, seguramente el primero que está en la lista. También consideramos en aquella ocasión 2 requisitos más: no soberbio y no iracundo. Y les decía yo que eso es así porque el pastor debe poseer un carácter semejante al de Cristo Jesús, quien se presenta a sí mismo como un hombre manso y humilde de corazón. Y un hombre manso y humilde de corazón es totalmente opuesto a un hombre soberbio, a un hombre iracundo. Dicho esto, esta introducción, hermanos, el siguiente requisito es no dado al vino, como está subrayado ahí en el versículo 7. Primero que nada, tengo que decir que este requisito no está prohibiendo beber vino. No dice que no beba vino, dice no dado al vino, y hay una gran diferencia en eso. Lo que está diciendo es que el anciano no debe ser adicto al vino, no debe inclinarse hacia el vino, no debe ser dado al vino. Así como tendríamos que decir, no debo de ser dado a la molicie, a la flojera, no debo ser dado a la glotonería, no debo ser dado a la maldad, no debo ser dado al mundo.
de tal manera que todas esas cosas me dominen y tomen control de mis pensamientos, de mis acciones. La palabra griega que está detrás de estas 4 palabras es la palabra paroinos. Ahí la tenemos en pantalla. Esa sola palabra griega, paroinos, se traduce en el español con 4 palabras, que es no dado al vino. Esta palabra significa no estar en cercanía continua del vino. Literalmente significa, y podría ser hasta gracioso, no ser un borrachín, no empinar el codo. Eso dice el diccionario Strong sobre esta palabra en particular. Esta palabra tiene 2 partículas. Una es para, es decir, cercanía, proximidad, y la palabra oinos significa vino. Pero vino como lo conocemos, vino fermentado, vino que tiene la capacidad de intoxicar, vino que tiene la capacidad de aturdir y de nublar los sentidos de la persona. Entonces, cuando la Biblia dice no dado al vino, lo que nos está diciendo, no puedes ser un borracho y aspirar a ser pastor de una iglesia. Vamos a ir desarrollando este tema, porque lo que es claro en la palabra, que Dios lo que prohíbe es emborracharse, como lo vemos también en Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino. Ahí está claramente, no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Como requisito para un pastor podríamos terminar aquí y continuar con los que siguen, que por cierto el siguiente, no pendenciero, sin duda es una secuela de alguien que es adicto al alcohol, porque es muy común cuando una persona es controlada, intoxicada, aturdida por el alcohol, muy probablemente resulta ser una persona pendenciera, peleonera, bravucona, que le gusta arreglar las situaciones a base de golpes. No siempre es así. Hay otro extremo donde el que se emborracha es muy juguetón, de repente él es introvertido, pero toma y se emborracha y resulta que es el alma de la fiesta, cómico, y empieza a decir toda suerte de insensateces. Mucho se discute en las iglesias acerca del vino. Y se pregunta uno, ¿se puede o no se puede beber vino? Bueno, hermanos, esta es una buena oportunidad, creo yo, para arrojar un poco de luz acerca del consumo de vino y su diferencia notable con el emborracharse con vino. Otra vez, son 2 cosas totalmente diferentes y la Biblia es clara. Lo que nos está diciendo el pastor, no debe ser un borracho, no debe emborracharse. Quiero que quede claro una cosa, no voy a hacer ni podemos hacer como pastores, no podemos hacer apología del vino, sugiriendo que se puede consumir, porque eso sería ocasión para algunos de caer en pecado. Pero tampoco vamos a lanzar una directriz desde el púlpito en donde se prohíba el consumo del vino, porque eso no está en la Escritura. Eso no lo dice la Escritura de ninguna manera. Lo que sí podemos y debemos decir, y lo que quiero aprovechar en esta ocasión, en cuanto a beber o no beber vino, es que cada creyente, cada uno de nosotros, debe asumir la responsabilidad de decidir lo que hará. La responsabilidad de llegar a una convicción personal basada en la fe, basada en la palabra. Y cuando llegue a esa convicción personal, esa persona, cualquiera de nosotros, debemos vivir conforme a esa convicción personal, sin querer exigir a otros que cumplan con lo que nosotros hemos decidido.
Ese arribar a convicciones basadas en la fe, bíblicamente sustentadas, hermanos, es parte del camino a la madurez. Hay muchas cosas en las que Dios nos da un margen de libertad en Cristo para decidir lo que haremos. Hay varias cosas que no están sancionadas directamente por Dios con un esto sí, esto no. Y tenemos la responsabilidad como creyentes de llegar a convicciones personales sobre todos esos asuntos. Pero vuelvo a insistir, deben ser válidas para nosotros y no exigir de otros que cumplan lo que para nosotros está bien o está mal. Cuando Dios dice esto sí o esto no, ahí sí no hay nada que alegar. Si Dios dice no te emborraches, ese es un mandato que tenemos que obedecer de inmediato. Ahí no hay que buscarle nada, es no lo hagas. Pero si no hay un no rotundo sobre algo de parte de Dios, como creyentes maduros en la fe, debemos llegar a convicciones personales de fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llego yo a convicciones? Y aquí quiero apuntar una sugerencia para los padres de familia y los jóvenes que están aquí, menores de edad. Ustedes como padres tienen una gran responsabilidad y tarea de ayudar a sus hijos con la palabra, ayudar a sus hijos a llegar a esas convicciones. No es una imposición de lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, sino qué dice la Escritura y qué puedo yo concluir para mi vida en la fe para agradar a Dios. De eso se trata, llegar a esas convicciones. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, hablando de comida, bebida y cualquier otra cosa, Romanos 14 nos presenta una muy buena línea de principios que podemos y debemos seguir para poder llegar a un lugar seguro en la convicción que cada uno debe adoptar. Por ejemplo, Romanos 14, 5, 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y así como dijo y dice nuestro pastor Manuel, subraye eso, hermano, dese el permiso de subrayar su Biblia. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjese bien cómo no dice que todo el cordero esté convencido de una sola cosa que le digan los pastores. No, cada uno esté convencido, plenamente convencido en su propia mente, porque tenemos que hacer ese ejercicio de revisión de la palabra, estar atentos a lo que Dios nos dice y llegar a una convicción delante de Él, una convicción personal. Versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Esta es la libertad a la que me refería. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Yo puedo, tú puedes, yo debo y tú debes decidir qué comer, qué no comer, beber o no beber, porque lo estamos haciendo para el Señor. Tu decisión, tu convicción tiene que ser presentada al Señor de manera clara, de manera, diría yo, precisa. Señor, yo decido, y ya entonces tú complementas. Beber o decido no beber, decido comer o decido no comer, o cualquier otra cosa en la que no tenemos un mandato específico del Señor. Romanos 14, 1, 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Principios sumamente claros,
prácticos, bondadosos de parte de nuestro Dios. Lo que tú has decidido, si está puesto delante de Dios, si es para Él, guárdatelo para ti y olvídate de estar juzgando al que decidió otra cosa. Evita menospreciar al otro que decidió una cosa diferente a ti. De tal manera que si tú o yo decidimos beber vino, los demás debemos abstenernos de juzgar. Y si tú y yo decidimos no beber vino, los demás deben evitar menospreciarnos por no querer o no poder beber vino. Es lo que dice este pasaje y nos pone varios ejemplos. No debemos juzgarnos por comer o beber, ni menospreciarnos por no comer o no beber. ¿Me siguen, hermanos, hasta aquí? Es una responsabilidad grande que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que estar decidiendo sobre estos temas? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, la atmósfera donde nosotros nos movemos, la vida que tenemos en Cristo, es mucho más abundante que estarnos juzgando y criticando por beber o no beber. Nuestra vida en Cristo apunta y se desarrolla en lo eterno, en lo espiritual. Dice, nuestra vida, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros nos dedicáramos, nos enfocáramos en vivir en justicia, gozo, paz, en el Espíritu Santo, hermanos, ni tiempo tendríamos. No nos quedaría tiempo para estarnos juzgando unos a otros, criticando, menospreciando unos a otros. Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Insisto, hermanos, la comida, la bebida, y tú continúa tu lista, porque hay algunos que podemos pensar, el baile, las fiestas, etcétera, etcétera, son accesorias de lo importante. La verdadera sustancia de la vida del creyente es una vida por fe, una vida en un ambiente de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la convicción que cada uno tiene o a la que cada uno debe arribar, tiene que hacerlo para el Señor. Señor, en tu nombre, dándote gracias, en paz y con gozo, he decidido, y tú pones tu conclusión. He decidido no beber vino, ni una gota. Está bien, delante del Señor, para el Señor no lo haces. Oh, Señor, en tu nombre, en tu presencia, con gozo y agradecido, he decidido beber vino. Está bien, para el Señor lo estás haciendo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia? No te emborraches. Ese es el mandato. Ese es el mandato. Entonces espero que esté muy claro que una cosa es beber vino y otra cosa es emborracharse. Lo primero no está prohibido explícitamente en la palabra, lo segundo está explícitamente prohibido en la Biblia. Para el creyente, sea candidato a pastor o no, está prohibido emborracharse. Algunos podrán decir, bueno, pero para emborracharte necesitas empezar con una copa, ¿no? Y efectivamente, para llegar a estar borracho tuve que haber empezado con una, a menos que empezara directamente con un galón, ¿verdad? Hermano, si ese es tu caso, si tú dices, no, es que yo con una,
hermano, aléjate del vino. Tu decisión es más fácil, tu convicción es más rápida. Aléjate del vino, porque si con una copa vas a tener problemas, olvídate del vino, no lo toques. Como dice la Escritura, no mires el vino cuando rojea, no lo voltees a ver, si esa es tu condición. Pero también es justo decir que no necesariamente por tomar una copa de vino vamos a tener que caer en la embriaguez. Eso no es así tampoco. Y nuestro Señor Jesucristo es un buen ejemplo de esto y de la diferencia, por tanto, de beber vino y emborracharse. Miren lo que dice Lucas, capítulo 7, versículo 33. Hablando el Señor, dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Qué interesante, o sea, no come ni bebe vino es porque tiene un demonio. Y continúa el Señor diciendo: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esto viene con un contexto que recordamos varios de nosotros, cuando el Señor está diciendo, a ustedes no se les encuentra la forma, porque les tocamos flauta y no bailan, los endechamos y no lloran, no los podemos tener contentos de ninguna manera. Y luego remata diciendo esto: porque Juan el Bautista ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, es porque tiene un demonio, por eso no. Y cuando yo, dice el Señor, cuando yo vengo y entro a la casa de los pecadores, de los publicanos, y como y bebo vino con ellos, dice, no, pues este es un comilón y un bebedor de vino. Esa palabra bebedor de vino, otra vez, son dos palabras para traducir la palabra que alcanzan ahí a ver, oinopotes. Oinos, ¿se acuerdan? Ahorita lo vimos, es la palabra vino, y es el mismo vino fermentado, el que tiene la capacidad de intoxicar, de aturdir, es el mismo, y el complemento es la persona que bebe eso. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuándo el Señor Jesucristo se emborrachó? Nunca, nunca, Él no pecó. Sin embargo, Él bebía vino. Es la diferencia, hermanos, es la gran diferencia entre beber vino y emborracharse. Ahora, el vino en la Biblia hay muchas citas, hay abundancia de citas. La Biblia habla cosas buenas sobre el vino y habla cosas también malas relacionadas con el vino. Hace advertencias sobre su abuso y también hace revelaciones de las bondades del vino que Dios en su diseño original tenía en mente. Por ejemplo, el vino no surgió de la nada, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que es comúnmente citado, el vino, el aceite, el trigo, como ofrendas, como algo bueno, como la provisión, la señal de la provisión de Dios para el hombre. Por ejemplo, podemos leer ahí en Salmo 104, versículo 14 y 15, Él, hablando de nuestro Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién hace esto, hermanos? Nuestro Dios, en su bondad para con el hombre, en su generosidad. Yo les he dado el vino para la alegría de su corazón. Yo les he dado el aceite con el cual se puedan ungir el rostro. Yo les he dado el pan para que sustenten su vida. Dios lo hizo para nuestro bien, para nuestra alegría. Pero, como todo en la vida, hermanos, el pecado vino a dar al traste con muchas cosas. Y el pecado abarcó y abarca también los deseos del hombre y la capacidad de decidir bien. Con todo y que el primer hombre dijo, no, ya sé,
Ya soy igual que Dios, ya sé el bien y el mal. Mentira, mentira. Eso está en la sola potestad de Dios. Pero con los sentidos corruptos, vean lo que pasa, Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El versículo pasado decía que Dios nos dio el vino para la alegría del corazón del hombre. Y ahora dice que el vino es escarnecedor. Volvemos al punto. Lo que está diciendo aquí es que cuando el hombre abusa del consumo del vino, cuando lo toma a grandes tragos, eso está implícito en la palabra escarnecedor. Y en la confirmación dice, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Es decir, estando yo bajo los efectos del vino, intoxicado, aturdidos mis sentidos, cometo errores, cometo pecados, insensateces, porque estoy intoxicado, estoy aturdido, tengo nublados los sentidos y el vino y sus efectos controlan mis pensamientos, mi persona. Es lo que está diciendo aquí. Un último apunte que se me hace muy interesante sobre el vino. Proverbios 31, del 4 al 7. Este pasaje en principio pareciera tener una contradicción, pero no es así. Y si no es una contradicción, por lo menos estaríamos en un problema quizá más serio en cuanto a las intenciones de nuestro Dios, pero tampoco es un problema real. Vamos a leerlo, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. A primera instancia, como les digo, a primera vista parecería una contradicción, porque si beber vino, entendiendo como beber vino una copa, es malo de ese nivel que pervierte el juicio, que pervierte el derecho, que te hace que te olvides de la ley, entonces ¿por qué Dios diría, mejor dáselo a los de poco ánimo? Sería una incongruencia de parte de nuestro Dios. Lo que está diciendo aquí, hermanos, otra vez, y eso lo tenemos que entender cuando revisamos a detalle las palabras que se están usando aquí. Cuando dice no es de los reyes beber vino, y cuando dice no, en versículo 5, no sea que bebiendo, otra vez está diciendo, no sea que aturdidos por los efectos intoxicantes del vino, por haber abusado de su consumo, se les olvide la ley. Esa es la condición. Esa es la condición. Aturdirse por los efectos del vino, beber en grandes cantidades hasta quedar con los sentidos intoxicados. Todo eso está encerrado en la palabra usada en el hebreo cuando dice aquí, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Entonces tenemos que desprender de esto lo que hemos ido diciendo a través de la predicación. Tenemos que tener claro que lo que está prohibido, tanto para reyes como para pastores, es que emborracharse. ¿Por qué? Porque te aturdes, porque pierdes la noción, te nubla los sentidos, estás bajo el control intoxicante del vino bebido en grandes cantidades. El requisito puntual entonces, hermanos, para los ancianos o pastores, así como para los reyes en este pasaje, es que no sea dado al vino, es decir, que no sea adicto al vino, no estar inclinado en la compañía constante del vino.
Eso es lo que significa. El pastor ni el rey debe ser un borracho, porque en ello hay disolución. Se pierde el juicio, se aturden los sentidos, y eso descalifica a cualquiera para ser un pastor de la iglesia. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, en cuanto a beber o no beber vino, a comer en exceso o no, en cuanto a cualquier otra cosa, necesitamos pedirle sabiduría personal, individual a Dios, para arribar a una convicción personal en donde estemos totalmente en paz con nuestro Dios, y no pretender beber vino a escondidas, huyendo, o decir públicamente yo no tomo, pero a escondidas ir a tomar a tu recámara, por ejemplo. No, tiene que ser una convicción personal transparente delante de Dios, pero lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes esté convencido, plenamente convencido en su propia mente, dice ahí. Esa sabiduría Dios nos la dará y podremos decidir qué hacer. Y yo tengo algunas sugerencias de preguntas que tenemos que plantearnos para poder empezar a llegar a esa conclusión. Por ejemplo, esto de beber o no beber, y ahí agregué o comer o bailar o cualquier otra cosa que tengas duda, esto, la decisión que yo tomo sobre ello, ¿me pone en riesgo de pecar? Es una pregunta, porque si yo digo, no hombre, yo con una copa me pongo loco, bueno, hermano, estás en riesgo de pecar. Tu convicción, tu decisión no debería de ser tomar, porque tú sabes ya que eso te va a llevar a una pérdida de juicio. ¿Me pone en riesgo de pecar? Podría ser una buena pregunta. Y vuelvo a insistir, estamos hablando sobre el vino, pero esto podemos aplicarlo a cualquier cosa: borracheras, glotonería, desenfreno, cualquier cosa que me pueda llevar ahí. ¿Puede hacer tropezar a mi hermano en la fe? También tengo que hacer esa pregunta. El mismo capítulo 14 de Romanos nos plantea esa situación. ¿Estorba esto que decido? ¿Estorba mi relación con Dios? ¿Es causa de tristeza? Como tanto para mí como para mis familiares, amigos. Y finalmente, ¿puedo en fe darle gracias a Dios por esta convicción? Yo creo que esa es la piedra de toque. Si tú genuinamente decidiendo algo, puedes en fe darle gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, porque he decidido no probar una gota de alcohol. Perfecto, Dios te bendiga, hermano, y sigue viviendo así. Pero lo mismo pasa si yo decido en fe y le doy gracias a Dios: Señor, yo he decidido que puedo tomar vino. Dios te bendiga. Dios te bendiga, porque mira lo que dice Romanos 14, 21 al 23. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hermosa frase de parte de nuestro Dios. Eres dichoso si tú en lo que has aprobado para ti no te condenas. Es decir, no andas con la duda, no andas con el temor de que estoy haciendo esto pero que no me vea nadie, porque yo... Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y la otra cara de la moneda es: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, tenemos a nuestro alcance estos principios bíblicos y tenemos la responsabilidad, cada uno en lo particular, de arribar a convicciones personales. No podemos escudarnos en el cuerpo, diciendo, no, pues a ver qué hacen aquellos, y yo me oculto, yo me escondo, y conforme va moviéndose, no. Es una decisión, una convicción personal. Y vuelvo a insistir en algo: los jóvenes, los jovencitos necesitan la guía de sus padres.
Y tú, hermano, tienes que esforzarte en conocer lo que dice la palabra y ayudar a tu hijo a que tome sus propias decisiones, no a imponerle las tuyas, porque también eso es un problema, porque luego ese jovencito crece y va a llegar a la adultez y va a decir, pues bueno, ya soy mayor de edad, esto me lo obligaba mi papá, pero yo hasta aquí, porque ya soy mayor de edad y ahora decido por mí. Yo he visto esos casos en hijos de creyentes, a través de mis más de 40 y no sé cuántos años de creyente, he visto muchos casos de esos, en donde por imponer una convicción personal a otro de manera legalista, estoy estropeando la vida del otro, porque no lo estoy ni siquiera ayudando a considerar lo que dice la Escritura para que llegue a sus propias convicciones. Y no habrá algo más terrible que llevar a nuestros hijos a ese fracaso espiritual, de tener una carga sobre sus hombros, de tener que llevar una vida que ellos no creen, que ellos no quieren. Entonces es mejor doblar rodilla y poner a nuestros hijos en las manos de nuestro Señor, para que Él haga la obra en su corazón y para que nuestros hijos, por supuesto, con nuestra guía, puedan arribar a las mejores decisiones de fe. En otras palabras, según este pasaje, si has aprobado algo bueno para ti, en este caso, beber o no beber vino, y esa convicción la vives con paz, con gozo, sabiendo que estás agradando a Dios porque has llegado tú a esa decisión, hermano, dice ahí la Biblia, eres bienaventurado. Eso quiere decir, eres dichoso. Vas a estar en paz, vas a vivir con gozo. Te vas a desocupar de cosas triviales y vas a enfocarte en el reino de Dios, que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero si no has llegado verdaderamente a una convicción y bebes vino o dejas de beber y andas a escondidas, estás dudando si estará bien, si estará mal, entonces dice este pasaje, estás pecando, porque no lo estás haciendo por fe. Y todo lo que no procede de fe, dice, es pecado. Podríamos continuar con lo que les decía, es el siguiente requisito no pendenciero, que muchas veces es secuela de alguien que se emborracha, pero creo que a veces menos es más. Y quisiera dejarlos ir con esa reflexión, porque tenemos que llegar, hermanos, cada uno de nosotros a una convicción. Y para terminar entonces, tengo estas reflexiones finales para ti, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros llegue a la madurez. Esa madurez implica el proceso de santificación que Dios mismo está llevando a cabo en cada uno de nosotros. También implica que cada uno de nosotros, basándonos en la Biblia, lleguemos a convicciones personales acerca de todos aquellos asuntos en los que Dios nos da un margen de libertad en Cristo para decidir lo más conveniente. Una vez que cada uno llegue a su convicción personal sobre estos asuntos, viva conforme a esa convicción y no juzgue ni menosprecie al que tiene una convicción distinta a la suya. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios que nos tiene ese ambiente a nosotros para vivir. Vivamos ahí, hermanos, no en chismes, críticas, menosprecios, juicios a los hermanos. Y finalmente, lo importante es que cuando Dios dice esto sí o esto no, debemos obedecer. Ahí no hay vuelta de hoja, debemos obedecer por fe. Por eso, cuando dice que el anciano no debe ser dado al vino, es decir, que no debe ser un borracho, debemos obedecer de inmediato. Bendito sea Dios, hermanos. Dios bendiga su palabra.